Eso, muy buenos días, bienvenidos a esta audiencia pública de pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Invitamos a todos los televidentes de Canal Congreso y a las familias en general para que se instruyan sobre esta problemática que está afectando a nuestra niñez en Colombia. Además, tendremos diferentes miradas de las instituciones públicas y privadas sobre este flagelo que está afectando a nuestros pequeños aquí en nuestro país. Bienvenidos a la audiencia pública pedofilia, pederastia y violación de niños y niñas. ¿Qué hacer? Padres de familia, muy pendientes sobre qué hacer ante este flagelo que está enfrentando nuestra niñez en Colombia. Le damos la bienvenida al citante de esta audiencia pública, al honorable senador Zenén Niño Avendaño, del Polo Democrático Alternativo, senador de la Educación, quien va a liderar esta audiencia pública. Senador, muy buenos días y bienvenido a Canal Congreso. Buenos días a todos los participantes de esta importantísima audiencia. Le damos una bienvenida a todos los colombianos, a las familias, a los jóvenes, a los maestros, a los estudiantes universitarios, a toda la audiencia nacional, para que estén pendientes en las próximas horas sobre este tema tan importante que hoy preocupa a la sociedad colombiana. Vamos a dar entonces inicio a nuestro programa del día de hoy, donde diferentes académicos de universidades, instituciones públicas, privadas, del Ministerio, de la Procuraduría, que tienen que ver con este tema, pues van a estar interviniendo en esta audiencia pública. Entonces, le damos el paso a la directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derecho, la doctora Marcela Abadía Cubillos. Pero antes queremos leer la excusa que envió el ministro Enrique Gil Botero. De la manera más atenta me dirijo a usted, senador Zenén Niño Avendaño, con el fin de presentarle excusa frente a la inasistencia de la audiencia pública identificada en el asunto el día 10 de agosto de 2017, toda vez que no podré asistir y acompañarlos en esta ocasión por compromisos adquiridos con anterioridad. Sin embargo, dada la trascendencia del tema, delego a la doctora Marcela Abadía, directora de Política Criminal, para que asista a la sesión y absuelva las preguntas que tengan los honorables congresistas. Quedo pendiente para resolver cualquier inquietud en relación con este asunto. Atentamente, Enrique Gil Botero, ministro de Justicia y de Derecho. Pero antes de arrancar con la doctora Marcela Abadía Cubillos, vamos a darle también el paso al honorable senador Zenén Niño Avendaño. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento de la importancia con que asumieron esta audiencia los invitados. Quiero darle las gracias a Teniente Coronel Pablo Cruz por su presencia en esta audiencia, de igual manera a la doctora Marcela Abadía Cubillos, al doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, que se encuentra próximo a llegar, al doctor Mario Enrique Gómez, delegado de la Fiscalía General de la Nación, al doctor Daniel Buriticá, delegado de la Política Criminal de la Defensoría del Pueblo de Colombia, al doctor Mario Suescún, delegado de la Defensoría para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor, al doctor Julio Ponce de León, psicólogo proveniente de la Universidad del Bosque. Muchas gracias por estar con nosotros. En los próximos minutos estará con nosotros el doctor Daniel Mendoza, un penalista. Aquí está ya el doctor Daniel Mendoza. Por favor, doctor Daniel, acompáñenos aquí a la mesa. Un importante penalista, además periodista, escritor brillante. Estará con nosotros la Federación Colombiana de Educadores, de los Trabajadores de la Educación, y en fin, y agradecerle a las diferentes instancias gubernamentales que respondieron las preguntas, el cuestionario que hicimos sobre este tema.
Este es un tema de una importancia enorme para el país. Estamos iniciando la época del posconflicto y hemos obtenido un importante avance en los asuntos de la paz. Pero por supuesto que esta es una sociedad fracturada, una sociedad con muchas dificultades. En Colombia se escuchan noticias que estremecen a los colombianos. 1.410 menores desaparecidos. Nadie responde ni da su paradero. Tenemos un país en donde se habla de que Colombia debe ser la más educada, y sin embargo no nos conmovemos frente a ese 1,5 millones de niños que no van a la educación preescolar formal. Es la cifra más alta que hay en América Latina de desescolarización. Bueno, tenemos una educación superior que no es gratuita. Tenemos dificultades en el tema de la gratuidad y de la obligatoriedad de la educación. Tenemos más del 50% de las familias colombianas que tienen crisis. Normalmente esas familias las levantan las madres cabezas de hogar. Y ahora nos encontramos con este tema de la violación de niños y niñas. El abuso sexual infantil es una realidad palpitante que pasa desapercibida. A veces las noticias informan de los números y se convierte de pronto por un momento en algo sensacionalista, pero no observamos por parte del Estado una política de prevención hacia el abuso sexual infantil. Atrevernos a que la sociedad colombiana, los maestros, Congreso de la República, indaguemos sobre este asunto, creo que es loable. Por supuesto que no solamente el Congreso de la República resolverá este lío. Aquí necesitamos el concurso de toda la sociedad colombiana. Pero necesitamos el concurso también institucional, el concurso del Estado. Aspiramos a que desde diferentes ángulos, puntos de vista, se busque una solución al problema. Este flagelo, que es un crimen, es uno de los que más indignación y repudio social produce. Hay que indagar críticamente sobre las prácticas sociales, sobre las relaciones de producción que existen en los negocios más detestables como son la pornografía infantil, el turismo sexual, el sexting, el impacto de los medios de comunicación, del Internet en la población tanto adulta como infantil, los currículos educativos. Tenemos que indagar sobre los principios y valores que subyacen en los hogares colombianos. Entonces, indudablemente que desde la epistemología, la etimología, la estadística, la psicología, las ciencias forenses, el derecho, el trabajo social, la antropología, la sociología, tienen que colocar la atención sobre el asunto. El objetivo principal de esta audiencia, señores invitados y público que nos acompaña, es el de poderle llegar a las familias colombianas para advertir sobre los problemas, sobre las causas, sobre los escenarios, sobre los actores, sobre los agresores en el tema del abuso sexual infantil. Pero por supuesto, necesitamos que se responda a una pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta situación? Digamos que al hacer un recorrido, doctor Daniel, en el tema penal, uno encuentra que en Colombia hay suficiente legislación.
que el Código Penal prevé una serie de conductas punibles, de delitos contra los menores, pero pareciera que esa inmensa cantidad de leyes, decretos, procedimientos, como que no tuviesen eco, como que no resuelven el tema. Uno encuentra la Constitución Política de Colombia muy garantista, el artículo 44, el derecho a los niños, encuentra diferentes leyes, la 679 del 2001, un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, el decreto 1524 que reglamenta la ley 670 del 2001, la ley 675 del 2002, la ley 1098 del 2006, Código de Infancia, Adolescencia, la ley 136 del 2009, por la cual se robustece la ley 679 en la lucha contra la explotación de la pornografía y el turismo sexual con los niños, las niñas y los adolescentes. Pero además legislación internacional, la Convención sobre los Derechos de los Niños, aprobada por la Asamblea General de la ONU. Bueno, y la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha sentado precedentes jurisprudenciales sobre el tema. En fin, digamos que estamos rodeados de muchísimas, pero de muchísimas normas, y sin embargo observar 69.000 abusos sexuales, de los cuales 59.520 se cometen con menores de edad. Indudablemente es una cifra que tiene que preocuparnos. Creo que es importante hacer un poco de pedagogía a la audiencia nacional. Pedófilo es aquel individuo que siente atracción sexual hacia los niños, que digamos lo piensa, lo siente esa filia, esa atracción. Y por supuesto quien comienza a tener este tipo de atracciones, pues debe colocarse inmediatamente en un tratamiento. Pero pederasta es aquel que ejecuta esa atracción. Es el que comete el crimen, en otras palabras. El delincuente. Abuso sexual infantil lo definió con mucha fuerza la Organización Mundial de la Salud, y la estableció como una acción en la cual se involucra a un menor en una actividad sexual que él o ella no comprende completamente, para lo que no tiene capacidad de libre consentimiento, o su desarrollo evolutivo, biológico, psicológico y social no está preparado. O también que viola las normas o conceptos o preceptos sociales. Los menores pueden ser abusados sexualmente tanto por adultos como por otros menores que tienen, en virtud de su edad o estado de desarrollo, una posición de responsabilidad, confianza o poder sobre la víctima, con el fin de gratificar o satisfacer a otra persona. Ahí quedó claramente estipulado lo que es el abuso sexual infantil. La explotación sexual también es otro delito que se comete. El acceso carnal lo define con mucha claridad el Código Penal colombiano. El acto sexual diverso de acceso carnal, el asalto sexual, la violación o agresión sexual. Pero también se han establecido los criterios de configuración del abuso sexual. El primer criterio es conocido como la asimetría de edad. No existe una libertad de decisión y madurez biológica de uno y del otro, es totalmente diferente. Esta desigualdad hace que exista una relación de poder que vicia de plano cualquier tipo de relación afectuosa. El segundo criterio de configuración del abuso sexual tiene que ver con la coerción.
que es aquella que se ejerce a través de la fuerza física, la presión o el engaño. También nuestra legislación ha tipificado las diferentes clases de abuso sexual, por contacto físico, por caricias, incluso sin contacto físico, como el exhibicionismo, acto de mostrar los órganos sexuales de manera inapropiada, obligar a los niños a ver actividades sexuales de otras personas, la explotación sexual y las prácticas culturales, como la ablación quirúrgica, casamiento de niños sin su consentimiento, rituales satánicos. Las consecuencias del abuso sexual infantil pues son evidentes. Los psicólogos, los médicos, los trabajadores sociales han establecido consecuencias a corto plazo, por ejemplo, síntomas de tipo físico, alteraciones del sueño, cambio en los hábitos de comida y pérdida del control de esfínteres, consecuencias conductuales, cambios en el comportamiento, consumo de alcohol o drogas, huidas del hogar, conductas suicidas, hiperactividad y bajo rendimiento académico, déficit intelectual y social, problemas emocionales, el miedo generalizado, la agresividad, la depresión, la ansiedad, la bajo autoestima, desconfianza hacia los adultos, consecuencias sexuales también, conductas exhibicionistas, fobias, pero también consecuencias en la adultez, trastornos de estrés postraumático, que hace que la persona se sienta estresada y un temor permanente que afecta a su vida y a la gente que lo rodea, los trastornos límites de la personalidad, el trastorno paranoide de personalidad, el trastorno esquizotípico de personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno por evitación de la personalidad. Es decir, son variadas y extensas los traumas y las consecuencias que el abuso sexual infantil trae en el adulto. Miremos un poco la descripción del contexto colombiano en este tema de los delitos sexuales. Tomamos como base, y gracias a los aportes que el Instituto Nacional de Medicina Legal y otras instituciones del Estado nos aportaron para esta indagación. Y en los últimos 3 años, 3 meses, es decir, del 2014 al 2017, nos encontramos que en Colombia hubo 69.108 casos de abuso sexual, reportados, registrados, porque hay otros delitos como el exhibicionismo que normalmente no se registran. Cuando uno observa que, por ejemplo, en el 2014 hubo 18.000 delitos sexuales en la población de los 0 a los 17 años y 2.999 delitos sexuales en la población de los 18 a los 60 años de edad. Es decir, es mucho más grande el delito hacia los menores que hacia los adultos. En el 2015, de 18.000 se pasó a 19.000 en los niños de 0 a 17, y se mantuvo más o menos el número de delitos sexuales en los adultos. En el 2017, en los 3 primeros meses, se produjeron 4.315 delitos sexuales contra niños, que podríamos proyectarlo por encima de los 17.000. Digamos lo siguiente entonces, que en los 3 años, motivo pues de esta indagación, encontramos una línea permanente, casi que en ascenso, de delitos sexuales contra menores. El 86%, en resumen, 86% de los niños fueron objeto, o mejor, los delitos se cometieron en una población del 86% que son niños, y el 14% adultos.
La siguiente diapositiva, indagamos de esos 59.520 delitos contra niños menores de 18 años. Encontramos con que se cometieron 50.081 delitos contra las niñas y contra los niños 9.435. Es decir, tenemos un porcentaje del 84% de la población agredida fueron niñas y el 16% niños. Pero miremos las edades de esas víctimas menores. Y vamos a tomar el último año 2016, hay un cuadro que nos va mostrando hombre, mujer, y vamos a encontrar con que al año 2017, sumados todos los 3 años anteriores, los niños de 0 a 4 años, los casos fueron de 7.748 niños. De 5 a 9 años, 16.541. De 10 a 14 años, 27.287. Y de 15 a 17, 7.944. Entonces, los más afectados fueron la población de 5 a 9 y de 10 a 14 años, que suma por el orden de los 43.000, 44.000 casos de delitos. Es decir, niños de 0 a 4 años el 13%, de 5 a 9 años el 28%, de 10 a 14 años el 46%, de 15 a 17 el 23%. Si sumamos entonces porcentualmente de 5 a 14 años, nos encontramos con que es el 74% de la población infantil en estas edades agredida. Los 5 departamentos con mayores registros de delitos sexuales nos encontramos Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Atlántico. Antioquia con 6.817 casos, Valle del Cauca con 5.171, Cundinamarca con 4.075, Santander con 3.470, Atlántico con 2.734. Aquí no se incluye a Bogotá, que pasa de los 11.000 delitos. Entonces, decimos que los 5 primeros departamentos, sumados ellos, nos da 22.267 delitos contra menores y en el resto del país 25.000 delitos. En otra gráfica aparecerá entonces que el 46% de los delitos se cometieron en los 5 departamentos enunciados y el 54% en el resto del país. Pero miremos ahora cómo aparecen esos delitos en las 5 ciudades capitales. Y entonces encontramos en primer lugar a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Villavicencio. Esos son los delitos que se han cometido y estas son las ciudades donde más casos han sido registrados. Podríamos decir entonces, por ejemplo, que en Bogotá fueron reportados 11.633 casos, en Medellín 3.044, en Cali 2.712, en Barranquilla 1.569, en Villavicencio 1.406 y en el resto del país 12.000 delitos de abuso sexual infantil.
Llama la atención el escenario donde se producen los delitos. Se ha dividido en estos informes que nos proporcionaron las autoridades 5 grupos, 5 escenarios. Un primer escenario es la vivienda de las víctimas, de los niños. Un segundo sitio es la vivienda del victimario. Otra vivienda y los centros educativos. El primer, digámoslo, espacio, escenario, vivienda de la víctima, vivienda del victimario, otra vivienda y centros educativos. 43.033 abusos sexuales. En el grupo 2, espacios abiertos, vías públicas, carretera fuera de la ciudad, área recreativa, terreno baldío, mercado, plaza, galería, estación de buses, terminales, lugar público, 6.500. El grupo 3, centro de atenciones médicas, sitios de culto, 155 delitos y otros 3.200 sin determinación, 6.000. Y se podría también mirar cómo, por ejemplo, se registran año tras año, 2014, 2015, 16, 17, el número de delitos, y se puede observar con facilidad que también crecen. Del 2014, 6.378 delitos, en el 2016, 6.838 delitos, subió. Vivienda del victimario, de 4.248 delitos se pasó a 4.468, subió. Otras viviendas, 1.404 delitos, subió a 1.755. Y si calculamos lo del 2017, pues indudablemente vamos en el 2017, en proyección, se pasaría también, se ascendería. Llama la atención la existencia de 1.800 delitos en centros educativos. Entonces, en resumen, en la vivienda de la víctima, 21.000 delitos en la vivienda de la víctima, del niño, 14.000 en la vivienda del victimario, en otras viviendas 5.257 y en centros educativos 1.812. En el grupo 2, en la calle 3.268 delitos, en espacios de terrestre al aire libre 1.313, en vía pública 936, en el área recreativa 292, en terrenos baldíos 210, en mercados, plazas y galerías 24, en la estación de buses de servicio público 13, terminales de pasajeros 6, lugar público sin otra indicación 1, en el grupo 3, bueno, el grupo 4, que es bastante extenso, por la brevedad del tiempo no hacemos referencia a ellos. Población de agresores por delito sexual infantil. Presuntos agresores. En este estudio, adelantado por el Instituto de Medicina Legal, se plantea que el núcleo familiar es el sitio, en un 58%, donde se produce este tipo de delitos. Y por fuera de ese núcleo familiar, el 42%. Podemos describir en esta próxima imagen que en el núcleo familiar 25.000 delitos se cometieron en los últimos 3 años, por parte de conocidos 23.000, otros 5.000, sin información 5.000. Nivel de escolaridad del niño víctima.
ninguna o sin escolaridad, tenemos allí un total de 3.430, preescolar 19.069, básica primaria 27.504, básica secundaria 2.766, otros 6.733. Para señalar entonces que los niños víctimas del abuso sexual infantil del preescolar y la básica primaria sumaron más de 48.000 delitos. Es decir, este delito se está produciendo, como lo dijimos anteriormente, niños de 6 a los 14 años, sobre esa población, que corresponde indudablemente al preescolar, a la básica primaria. La siguiente imagen nos muestra entonces que el preescolar ocupa el 68%, perdóname, el 32% del total de los niños agredidos. Niños de preescolar serían el 32%, de la básica primaria sería el 54%, pero ahora miremos el tema de quiénes son los agresores. Esta información nos la proporcionó el INPEC. Internos por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual con menores de 14 años entre el 2014 y el primer semestre del 2017. Delitos con menores de 14 años, hay 3.473 sindicados, 2.520 han sido condenados. Con menores de 18 años, los delitos cometidos, hay sindicados 198 y hay condenados 77. Otros 1.166 sindicados, 1.045 condenados. De tal suerte que aquí comienza a aparecer una pregunta, bueno, pero estábamos hablando de 59.000 casos, de 59.520 casos. Pero, pues indudablemente cuando uno habla aquí de los condenados, 2.520 y 77, 2.720 y 1.000, 3.800. Pero son 59.000 los casos reportados, de tal suerte que algo está fallando ahí. No se está avanzando con el ritmo que se quisiera en la sanción a estos delincuentes. El género de los agresores, el sexo: hombres, sindicados 3.418, condenados 2.510. Mujeres, 55 sindicadas, condenadas 10. Es decir, uno puede concluir que los agresores son hombres en su inmensa mayoría. Rango de edad de los internos por delitos con menores de 14 años. Y entonces encontramos que esos agresores de 18 a 24 años fueron 286, sindicados 125 condenados, para un total de 411 muchachos de 18 a 24 años que cometieron delitos de abuso sexual infantil. De 25 a 34 años, 778 sindicados, 514 condenados, para un total de 1.292. Hombres de 35 a 44 años y mujeres, sindicados 880, 616 condenados, para un total de 1.499.
Pero vean esto, 45 años en adelante, 1.529 sindicados, 1.260 condenados. Es decir, es una población agresora mayor de los 45 años, quienes mayoritariamente están cometiendo este crimen. Aquí aparece entonces también esta imagen ya mostrando en barras los mismos datos anteriores. Indaguemos ahora sobre el nivel educativo de los delincuentes. Entonces, el nivel educativo de educación básica, allí se ubican 2.240 sindicados, condenados 1.773, personas con educación media, delincuentes, agresores, 819 sindicados, 510 condenados. Nivel educativo superior, 231 sindicados, 123 condenados. Analfabetas, 183 condenados, sindicados 183, condenados 114. Uno entonces pudiera decir que son más los agresores con bajo nivel educativo, ¿cierto? Pero sabemos también que hay cierta selectividad, porque hay quienes tienen educación superior, posgrados, doctorados, magíster, también están implicados. Casi que esos son de las élites, los que generan delitos horrorosos. Todos son execrables, pero ese es Rafael Uribe, que conmovió a la sociedad colombiana. Es decir, aquí uno pudiera decir entonces que en materia de pedofilia, de pederastia, no importa que sea muy instruido o poco instruido, pero por supuesto que cuando se indaga socialmente por qué hay gente que con más regularidad, clases sociales con más regularidad, infringiendo, cometiendo este tipo de abusos, indudablemente que está ligado también, hay que concluirlo, con el nivel educativo. Bueno, aparece también en barras la siguiente imagen, eso que acabamos de hablar. Bueno, la agresión contra niños de 14 a 17 años también la miramos con detenimiento. Es otro grupo de niños que han sido... Entonces, los agresores contra esta población de 14 a 18 años tienen la siguiente característica. Son hombres 174 sindicados, de los cuales han sido condenados 65, para un total de 239. Y mujeres 24 sindicadas, 12 condenadas. Es decir, aquí podemos decir otra vez que son los hombres más agresores que las mujeres para esta edad de este sector de la niñez. Es decir, la siguiente imagen nos muestra en barras lo que anteriormente planteamos en números. La edad de los delincuentes contra los menores de 18 años y mayores de 14. La edad de 18 a 24, 28 sindicados, 7 condenados para un total de 35. De 25 a 34 años, 39 sindicados, 23 condenados para 62. De 35 a 44 años, 55 sindicados, 21 condenados, 76 en total. Y de 45 en adelante, otra vez, marca la pauta, 76 sindicados, 26 condenados, 102. Hay que indagar por qué esa población mayor de 45 años está generando ese tipo de agresiones, ese tipo de abusos sexual infantil. Debe tener un componente, por supuesto, social, educativo, cultural, económico.
Y ahora miremos la educación de los internos por delitos con menores de 18 años y mayores de 14. Entonces, básica 96 sindicados, condenados 30, para un total de 126. Media, educación media de esos agresores, 71, sindicados 29 condenados, 100 en total. Superior, 30 sindicados, 17 condenados, total 47. Otra vez podríamos decir entonces que el nivel educativo tiene alguna incidencia para los agresores hacia esta población de niños entre los 14 y los 17 años. Bueno, quisimos entonces mostrar esto para que la opinión pública nacional conozca del asunto. Y ahora viene la pregunta: ¿qué hacer? ¿Cómo combatimos este flagelo? Como lo dijimos inicialmente, este crimen que es de los que más indigna a la sociedad. Por supuesto que hay crímenes como el secuestro, como el homicidio, pero este crimen de la violación de niños indudablemente es un crimen que es necesario que el Estado colombiano no lo siga reportando fríamente en las estadísticas oficiales, sino que se asuma un comportamiento del Estado, que se adopte una política pública para poder prevenir el abuso sexual infantil. Y aquí llamamos entonces la atención al mundo empresarial, la atención al Ministerio de Educación Nacional, la atención al Ministerio de Salud, la atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nosotros la invitamos a la doctora Cristina Plazas, no la veo. La cambiaron. Bueno, pero no está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ha pasado desapercibida la nueva dirección de Bienestar Familiar. Bienestar Familiar debe estar aquí, debería haber venido. Yo por eso resalto la presencia de los invitados y quisiéramos entonces que desde las diferentes miradas, además de recabar, como seguramente va a suceder, porque eso nos sirve para llenar de más razones a los colombianos, para que vigilen a sus hijos, para que no los dejen solos, para que se tenga cuidado y para que el Estado asuma una actitud de verdad seria frente al tema. Necesitamos entonces el concurso de todos ustedes, de los colombianos, del Estado, para ver cómo resolvemos este flagelo. Es necesario revisar temas como, por ejemplo, el currículo de las universidades formadoras de maestros, de las escuelas normales. Necesitamos revisar los programas educativos. No encontramos en el Ministerio de Educación Nacional un programa educativo de prevención del abuso sexual infantil. Se tercerizan muchos programas educativos. Todo está tercerizado en el Ministerio de Educación Nacional, pero no hay un programa educativo que prevenga el abuso sexual infantil. Necesitamos que se establezca una comisión interinstitucional, interdisciplinaria, con la participación del Estado y de los particulares, para hacer una gran campaña nacional a través de los medios de comunicación. Necesitamos, por ejemplo, la emisión de por lo menos 1 millón de cartillas que se distribuyan para los 330.000 maestros de Colombia, que se distribuya para las asociaciones de padres de familia. Necesitamos que la televisión y la radio se una a esta campaña nacional. Es decir,
hay que hacer un despliegue de toda la sociedad para buscar que este asunto indudablemente sea erradicado. De lo contrario, seguiremos registrando. Si uno observa hacia atrás, aquí cogimos solamente los primeros, o mejor los últimos 3 años, 3 meses, pero si se sumara hacia atrás, cuando en promedio son más o menos 20.000 casos por año, en los últimos 10 años tendríamos una población de más o menos 200.000 colombianos abusados sexualmente cuando fueron jóvenes o fueron niños. Vale también indagar si los agresores algún día fueron abusados también sexualmente, si es una saga que avanza. Esos son los temas que tendríamos que buscar a través de esa comisión interinstitucional, interdisciplinaria, y a través de una voluntad evidente del Estado, del Gobierno Nacional, en la construcción de una política pública de verdad, eficiente y eficaz, para poder erradicar esto que estamos denunciando en esta audiencia pública. Muchas gracias y esperamos pues que en este inicio, con este abrebocas, podamos recibir de todos ustedes sus aportes, sus impresiones, sus propuestas, y esperamos pues que el Gobierno Nacional, esperamos entonces con todos ustedes. Ratifico de tal manera entonces mi saludo y mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes, a la doctora Marcela Abadía, al teniente coronel Pablo Cruz, al doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, que siempre ha sido una persona que ha estado en estas comisiones, en la Comisión Sexta, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, mirando temas educativos, temas de la salud, al doctor Mario Enrique Gómez, al doctor Daniel Buriticá, al doctor Mario Suescún, al doctor Julio Ponce de León, a la doctora Camila Gómez, al doctor Daniel Mendoza, al profesor William Belandia, y a quienes nos acompañan en la mesa directiva, y a los participantes y a los radioescuchas y televidentes de Colombia. Entonces, muchas gracias, y ahí concluyo con mi presentación en esta audiencia pública sobre la violación de niños y niñas. Muy amables. Muchas gracias.